Buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haber vuelto a participar de este webinar mensual y de rigor. Sé que mi imagen está congelada, hay un problema técnico que estamos tratando de solucionar eh, mientras avanzamos, pero de todas maneras podemos hacer la presentación igual porque las diapositivas me parece que se ven perfectamente, así que por eso agrandé la ventana de, o sea, que vean más grande el PPT más que a mí, porque yo estoy primero con una muy mala cara y segundo congelado, así que es una combinación de fracaso. Pero en fin, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente. Bueno, estamos en nuestro webinar mensual de novedades del mes de marzo, toca hoy día, y tocó un mes de marzo bastante ajetreado. Así que bueno, en nombre de PwC y como gerente del equipo de servicios laborales, mi nombre es Gabriel Halpern y les doy la bienvenida a esta nueva actividad que vamos a comenzar en este momento. Por supuesto, los dejo invitados para seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en mi caso, y en el caso de PwC tiene más plataformas, pero en la mía solamente LinkedIn. Así que más que bienvenidos que nos sigamos para seguir compartiendo información relevante que nos importa a todos en esta área del derecho y la gestión de personas en general. Dejen sus comentarios abajo, hay una ventanita, un espacio para escribir. Yo estoy viendo sus comentarios en todo momento, así que las preguntas que vayan haciendo las pueden ir enviando acá y vamos armando conversación, que es lo importante. Finalmente acá estamos armando una comunidad coyuntural de novedades, de contingencias, de cosas que son útiles, de materias que van cambiando y que van siendo relevantes para la gestión de personas en recursos humanos. Miren, acabo de volver, o sea, bueno, la imagen, así que voy a poner el layout mitad y mitad para que me puedan ver. Hola a todos, para los que no me hayan visto, así que espero que estén muy muy bien. Sé que los tiempos están muy difíciles con el tema de la pandemia, pero a ponerle empeño porque sea lo menos trágico posible, y de verdad le mando un abrazo a todos, para que estamos todos involucrados, pero obviamente hay gente que sufre más que otras, así que en todos los casos les mando un abrazo muy muy grande. Para los que me conocen bien, me encantan los índices, así que primero vamos a hablar de la Red de Protección del Empleo, que hubo unos anuncios a mediados de marzo. Luego vamos a hablar de las modificaciones a los subsidios al empleo, que también hubo unos anuncios ahí para finales del mes pasado. Luego vamos a hablar de estos famosos oficios de la Dirección del Trabajo que se refirieron a los exámenes PCR a trabajadores, que cambió bastante lo que veníamos haciendo previamente, o por último estableció una doctrina que nos sirve para guiarnos en esta materia tan difícil. Luego vamos a ver sobre el sueldo empresarial, el sueldo patronal, que es un tema tributario que tiene que ver con las remuneraciones de personas que son accionistas o participan en la propiedad de las empresas. Luego vamos a ver una nueva doctrina de la Dirección del Trabajo, una aclaradora doctrina de la Dirección del Trabajo bien interesante sobre la prescripción de multas laborales, que, como vamos a conversar, era un tema muy discutido porque, como era un estatuto penal o derecho administrativo sancionador, como quieran decirlo, había una confusión sobre cuánto duraba la prescripción, en cuánto tiempo prescribían esta responsabilidad administrativa. No multa, la responsabilidad finalmente. Y por lo tanto la multa también. Y finalmente vamos a hablar sobre, como les he comentado, nosotros constantemente mandamos consultas formales a la Dirección del Trabajo, esperando que nos emitan doctrina formal, oficial. Y muchas de esas las enviamos porque, gracias a sus preguntas que nos envían, su participación nos hace reflexionar e ir consultando temas que requerirían, en nuestra opinión, una definición adicional. Así que nos respondieron este tema de la DT y obviamente la vamos a compartir con ustedes, que son nuestra querida comunidad laboral. Así que sigan enviando preguntas, porque obviamente la idea es que conversemos y vamos viendo
cómo aprender entre todos de este tema y obviamente las dudas que queden y que no podamos resolver con la normativa que existe, la vamos viendo y la vamos subiendo y vamos formulándole más preguntas a la dirección del trabajo finalmente. Sí, para eso están. Se demoran bastante, estas consultas que enviamos son de octubre, estas de octubre, así que comprenderán ustedes que tienen bastante carga de trabajo y por supuesto eso impacta en que se demoren bastante a veces en contestar. Así que bien, con eso comenzamos. Primero, la Red de Protección al Empleo, que fue un anuncio del gobierno de ayudas sociales que lo tratamos en el webinar de marzo porque había ocurrido a finales del mes de febrero, pero ahora hubo un nuevo anuncio a mediados para finales de marzo, lo que es increíble porque en pandemia esto me suena a mí, por lo menos a mí personalmente, que ocurrió hace siglos, pero en realidad fue hace 2 semanas y tenemos que tratarlo en nuestro webinar mensual porque como nuestra comunidad saber si por lo menos escuchar de nosotros estos nuevos anuncios que impactan la gestión de personas, directo o indirectamente, por supuesto. Bueno, Protección Social, esta red, bueno, primero decirles que la página www.proteccionsocial.gov.cl es buenísima. La gente puede meterse y ahí hay como un buscador de beneficios a los que uno puede postular como persona natural. Eso, si ustedes se dedican a colaborar con trabajadores, bueno, es un datazo que les pueden pasar. Hay que llenar un formulario con información y con eso estamos fantásticos para que el propio sistema nos diga a qué podemos optar. El gobierno hizo varios anuncios sobre el IFE, el bono de la clase media, el mejora del seguro de cesantía, el subsidio protege, las pymes, etc. Vamos a ir viéndolos ahora. Yo sé que algunas cosas no impactan directamente en la empresa, pero en mi convencimiento que la gestión de personas tiene que aportar a la vida de sus trabajadores para lograr esta legitimización y paz social, por decirlo así, es un rol que debemos asumir lo más activamente posible. Ser una guía comprensiva. Finalmente, la empresa es una comunidad misma, así como nosotros nos preocupamos unos de otros, ese es el approach que tenemos nosotros, por lo menos, de las relaciones laborales. Así que por eso compartimos esta información también. Sobre el IFE, se va a extender hasta IFE, Ingreso Familiar de Emergencia, se va a extender hasta junio del 2021. Va a ser un bono de 100.000 personas para que vivan en comuna en cuarentenas por más de 14 días. Así que la RM ya está llegando. Esto está sujeto al registro social de hogares. No es para todos. El registro social de hogares es la ex ficha social. Y que para eso, bueno, hay que Internet ahí te va a ayudar para decir en qué nivel se encuentra uno y por tanto a qué puede postular y qué no. Hay un bono adicional de 80.000 pesos para personas que viven en cuarentena por más de un día. O sea, ahí ya mucha gente podría postular. Además, se anunció un bono COVID entre marzo y junio de 40.000 pesos para las personas que viven en comunas de fase 2. Y uno de 25.000 pesos para los que viven en fase 3. Eso es lo del IFE. ¿Ya? Además, anunciaron beneficios para la clase media, bono de 500.000 pesos para personas que califiquen y tengan una renta entre salario mínimo y 1,5 millones. También se les va a exigir que tengan una baja en sus ingresos. Hay un bono complementario el mes siguiente de entre 100.000 y 250.000 según la composición familiar, que eso depende de cuántas personas viven, etc. Hay un préstamo solidario sin interés con 1 año de gracia y 4 años para el pago, lo que también es bastante interesante. Otro préstamo solidario que cubre la caída de ingresos con un máximo de 650.000 pesos por una vez, hasta 3 veces. Hay un bono especial para transportistas y se anunció la postergación del pago de contribuciones. Entonces, bueno, finalmente es esperable que varios trabajadores de las empresas en las que ustedes colaboran o prestan sus servicios puedan ser elegibles para uno o más de estos beneficios y
bonos de clase media, como para resumirlo, ¿no? Bonos de clase media, bonos ante caída de ingresos, bonos de emergencia si viven en comunas en cuarentena, bonos si viven en fase 2, bonos si viven en fase 3, etcétera. Y para eso era la página, la www.proteccionsocial.gov.cl, que es la que nos va a ayudar a definir. Sobre la ley de protección al empleo se anunció que se iba a promover una modificación que bajara los giros a cero, lo que es bien interesante. La extensión del subsidio protege hasta agosto, que como sabíamos, había sido anunciado a principios de año y era por 3 meses, prorrogable por 3 meses. Bueno, ha sido prorrogado hasta agosto 2021, así que para que si ustedes, la empresa en la que ustedes trabajan no tiene derecho o la obligación de proporcionar una sala de cuna porque no tiene 20 o más trabajadoras, bueno, incentivar a que las trabajadoras que tengan a su cuidado menores de 2 años postulen a este subsidio, porque son 200.000 pesos por menor mensual por 3 meses prorrogables, lo que es bien interesante. Y lo mismo si conocen gente que son trabajadores independientes, que también pueden postular a este beneficio, que lo hagan, porque fue prorrogado. Va a haber un nuevo subsidio, esto fue anunciado, por supuesto no tenemos una definición clara de todo lo que estoy mencionado. Bueno, el subsidio protege ya fue prorrogado, pero el nuevo subsidio del trabajo formal, que es aparte de los subsidios al empleo, eso es lo interesante, 50.000 pesos mensuales por 6 meses, o 70.000 pesos si es que son mujeres jóvenes o personas con una situación de discapacidad. Para las pymes también hubo menciones especiales, aumento de subsidios y simplificación para que accedan a ellos, prórroga para el pago de patentes y contribuciones, la condonación de multas, prórroga de plazo para pagar los créditos. Y en salud, por supuesto, esto ya claramente un poco más lejano de lo que hacemos, pero aumento de recursos, robustecer trazabilidad y compra de vacunas. Y ese fue el anuncio del gobierno en lo que es la red de protección social, la modificación de la red de protección social. Obviamente hay muchas cosas que son importantes, que van a generar impacto y que deberían ser por lo menos tratados de alguna manera por las empresas para, o sea, si es que se generan preguntas y todo, porque obviamente el buen clima laboral está propiciado en parte importante por los esfuerzos que se haga porque haya una tranquilidad social en el interior de la empresa también. Bien, siguiendo, modificaciones a los subsidios al empleo, que también fue una modificación importante, porque la resolución original, que es la número 625 del Ministerio del Trabajo, que es de septiembre, ha sido modificado ya 3 veces, en diciembre, enero y marzo, perdón. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, fue publicada el 28 de septiembre, como les comentaba. No era finales de marzo, era el 1 de abril, justamente las últimas modificaciones de ahora hace una semana, a través de la resolución exenta número 12 de este año, del Ministerio del Trabajo en primer lugar, y luego por la 236 también. ¿De qué se tratan estas modificaciones a los subsidios? Sobre la concesión y pago del beneficio de retención y contratación, en un origen se realizaban, luego del primer mes se realizaban los últimos 5 días hábiles del mes, y ahora se va a pagar en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. ¿Ya? Entonces, en lugar de recibirlo a fin de mes, lo van a recibir a principios de mes. Sobre el bono a la subsidio a la retención, esto es importante. Originalmente, desde septiembre, la bonificación era de 160.000 pesos por trabajador, reintegrado a sus funciones. Para recordar a la gente que quizás no está interiorizada de qué se trataba esto, era un subsidio para las empresas que reintegraran trabajadores de tener un contrato de trabajo suspendido y que iban a recibir una bonificación por originalmente de 6 meses, que era de 160.000 pesos, y ahora va a ser de 200.000 pesos en caso de que sea una mujer, una persona joven entre 18 y 24 años, una persona con situación de discapacidad o también una persona mayor de 55 años.
sobre el bono de la retención, nuevamente, originalmente el plazo de postulación era para aquellos que tenían una suspensión vigente a septiembre de 2020 y ahora permite postular esta última modificación a trabajadores que estaban suspendidos entre el 6 de febrero y el 30 de marzo también. Así que si en su empresa hubo alguien suspendido en esa época y fue reintegrado, o sea, ya no está suspendido porque entre el 6 de marzo y el 6 de febrero, 31 de marzo, estamos perfectos y que postulen a este beneficio. Luego, sobre el beneficio de la contratación, también el monto para que como originalmente era el 50%. Bueno, el beneficio de la contratación, en primer lugar, es ese subsidio para nuevas contrataciones de la empresa que, en términos muy resumidos, incrementen la plantilla de la empresa. Entonces, cualquier contratación que agrande la empresa, por esa contratación la empresa podía postular este subsidio que se entregaba respecto de, el 50% de la remuneración con un tope de 250.000 pesos y en caso que fuese una mujer, una persona joven, una persona con situación de discapacidad, este monto era de 60% con un tope de 270.000 pesos. Y se agregó en este grupo en que se aportaba más, o sea, 60% de la remuneración con tope de 270.000, 290.000, a hombres mayores de 55 años. O sea, se fomenta la contratación de personas cercanas a las mayores, básicamente. Siguiendo con este bono a la contratación, que como recordábamos es este subsidio entregado para empresas que contraten personas que hagan agrandar la planilla de la empresa. Originalmente era por 6 meses. Luego hubo una modificación que dijo que era 6 meses, pero si era una MIPYME, micro, pequeña, mediana empresa, iba a ser por 8 meses. Y actualmente con esta última modificación se agrandó a 8 meses para grandes empresas y 10 meses para micro, pequeñas y medianas empresas, lo que hace aún más atractivo el bono. Sobre este bono de la contratación también, como les estaba comentando, para mujeres jóvenes y personas jóvenes que son entre 18 y 24 años, yo ya no me puedo considerar joven lamentablemente para estos efectos, el subsidio de la contratación era de un 60% de la remuneración, con un tope de 270.000 pesos. Ahora, como vimos previamente, a este grupo se agregaron las personas mayores de 55 años y esta modificación subió el monto de este bono del 60% al 65% con un tope de 290.000. O sea, la ley de septiembre, la norma de septiembre, la resolución exenta original, era de 250.000 el tope, o sea, y con 270.000 para este grupo especial, por decirlo así, con un beneficio adicional, y ahora es de 290.000 con un tope del 65%, es el 65% de sus remuneraciones con un tope de 290.000. ¿Ya? Así que si su empresa ha contratado a alguien que es mujer, joven, persona con situación de discapacidad o un mayor de 55 años, que postula este beneficio, que si la empresa es micro, pequeña, mediana, va a recibir hoy por 10 meses, por un monto equivalente al 65% de la remuneración de esta persona, con un tope de 290.000. O sea que si está topada la remuneración, va a recibir en 10 meses casi 3 millones de pesos por trabajador nuevo. Lo que es una ayuda a considerar. Sobre el beneficio protege, que es este subsidio que se entrega a mujeres que tienen a su cuidado menores de 2 años y no tienen derechos a la de cuna. Originalmente claro. Ahora, está un poco confuso el primer cuadro. Lo que pasa es que quien no puede acceder a este beneficio es personas que estén haciendo uso de licencias médicas o tengan su contrato de trabajo suspendido, y se agregó como una inhabilidad para recibir este beneficio que usen licencias médicas del menor también.
O sea, licencias médicas por enfermedades menores, que es una licencia que está en el Código del Trabajo. Ahora bien, sobre los 3 beneficios, que son el regresa, el contrata y el protege, la postulación se prorrogó hasta el 31 de marzo para el contrata y hasta el 20 de marzo para el protege. ¿Ya? Perdón, esa es la original. Y esta modificación prorrogó esta posibilidad de postular hasta el 30 de abril. ¿Ya? Así que si hubo personas suspendidas hasta febrero, como vimos, y se reintegraron, que postulen. Si contrataron personas nuevas hasta el 30 de marzo o ahora, que postulen, porque recordemos que para postular al contrata, que es este subsidio para la contratación de nuevas personas, hay un plazo de 30 días para hacerlo. Entonces las personas hoy, que es 9 de abril, y para que vean que es en vivo, las 10:29 de la mañana, las personas que ingresaron a la empresa antes del 9 de marzo, si no postularon ya no pueden postular porque el plazo era de 30 días. Pero las personas que ingresaron a la empresa del 10 de marzo hasta hoy, todavía se puede postular. Y lo pueden hacer hasta el 30 de abril. O sea, si contratan gente de acá hasta fin de abril, también van a poder postular por esas nuevas contrataciones. Así que a ponerse las pilas, por decirlo así, y vamos a contratar, o sea, a postular. Hay una, bueno, pregunta. Omar Romero pregunta si, ¿cómo se determina que la empresa se agrandó? O sea, porque yo dije, el beneficio a la contratación, ¿qué es? Es un subsidio que se entrega a la empresa por cada trabajador nuevo que contratan, que agranda la empresa. O sea, si la empresa se deshizo o despidió a 20 trabajadores y contrata a 10, no va a recibir subsidio porque finalmente la empresa se achicó. Esto es un subsidio para la empresa que se agranda. ¿Cómo se hace? La norma exige, Omar, que uno tiene que hacer el comparativo con la planilla de julio del año 2020. Esa es la planilla de referencia que se llama. Entonces tienen que hacer un Excel, ver cuántos trabajadores había en julio, y hoy, o sea, la primera vez que vayan a postular, que supongo que usted no ha postulado todavía, tienen que hacer una planilla con hoy, con los trabajadores que hay hoy. Y esa diferencial de trabajadores adicionales que se han unido a la empresa desde julio 2020 hasta ahora, podrían postular subsidios, con el plazo que les comenté, que pueden postular solamente personas que fueron contratadas durante los últimos 30 días. A esta planilla, que se presenta al momento con la nómina a la empresa de hoy, se le conoce como planilla de contraste. Y esas son las 2 planillas que tienen que presentar al CENSE para postular a este beneficio. Nicole pregunta si el beneficio a la retención es retroactivo. La verdad no he conocido ningún caso que le den de forma retroactiva este beneficio, Nicole. No sé si alguien del público, de las más de 200 personas que están conectadas, habrán recibido de forma retroactiva, porque yo tengo entendido que todos los casos que yo he visto son hacia adelante. Desde el momento que se postula, hacia adelante se puede empezar a recibir. El tema es que se prorrogó el plazo para las personas que estaban suspendidas en febrero, como vi antes. Déjenme ver dónde está eso. Creo que estaba acá. Sí, acá está. Ven, el punto 3 dice que se permite postular a personas que estaban suspendidas también entre el 6 de febrero y el 31 de marzo. Y con eso me da a entender de que las personas que estaban suspendidas y reintegradas de antes ya no pueden postular. Es para la gente que está actualmente, o sea, no actualmente, hasta el 31 de marzo estaban suspendidos y pueden postular, como vimos después, hasta el 30 de abril. Y de ahí hacia adelante. No sabría decir si hay una experiencia diferente. Eso es lo que hemos visto todo momento. Bien, sigo a ver qué pasa. Pide familiar, esa cuenta adicional, pero no tienen cotizaciones. Pregunta. A ver, ¿qué pasa si saco de suspensión, cobro el subsidio y después vuelvo a suspender? Buena pregunta de Tatiana
de Tatiana Catalán, pregunta si reintegran a una persona de la suspensión para percibir este bono al regresa, por decirlo así, y luego vuelve a suspender. El bono regresa, como vimos, puede ser de 8 o 10 meses, Tatiana. 8 o 10 meses. Si la norma dice que si en ese periodo que están recibiendo el subsidio regresa, se suspende el contrato por un acto de autoridad, como es ahora el paso a paso, las cuarentenas, el beneficio, el subsidio queda suspendido hasta que regresen los trabajadores. Pero si la suspensión, Tatiana, es por un mutuo acuerdo, ahí se pierde el beneficio y no vuelve más. Pero no hay que devolverlo, si esa es la pregunta. O sea, desde que se percibe el subsidio hasta que se suspende, se recibe y todo bien. Luego, si ese contrato se suspende por un acto de autoridad, el beneficio va a volver una vez que se reintegren los contratos, pero si es por mutuo acuerdo, ahí se pierde y no se vuelve a recibir más. De nada, Tatiana. Ya, ¿quién más me pregunta? Me uní tarde, no sé si se extendieron los beneficios para la ley de crianza protegida. Bueno, la ley de crianza protegida, Marcela González, que hace la pregunta, están unidas en gran parte al estado de catástrofe, ya que no puedan abrir los jardines infantiles, depende de la fase. Entonces ahora que, no sé dónde estarás ubicada tú, yo que estoy en la región metropolitana, que estamos con fase 1, y los jardines infantiles no pueden recibir gente, tiene plena aplicabilidad la ley de crianza protegida. Eso es lo que pregunta Marcela González. Pero depende de eso. El estado de catástrofe está hoy por hoy hasta junio, así que ahí vamos a ver si es que se sigue prorrogando, entre comillas, esta normativa también. Hay varias preguntas. Mira, acá hay otra interesante de Felipe Gago, que tiene que ver con las empresas que tienen contratos con obra faena, y eso sí lo hemos visto mucho en contratos de empresas de la construcción, que tienen mucha rotación. Entonces, claramente, si se achica la nómina, se pierden los beneficios, y si se terminan los contratos de trabajo, también se podría perder el beneficio. Claramente el subsidio está pensado para relaciones formales, indefinidas y que se extiendan en el tiempo. Porque una de las causales de término del beneficio es que termine el contrato de trabajo. Entonces, como yo le había mencionado, solamente un requisito es que la empresa sea grande, pero también es por supuesto que la persona por la que se recibe el subsidio mantenga su relación laboral. Hay más requisitos, el subsidio lo vimos en otro webinar, lamentablemente no lo vamos a repasar completo acá. Bien. Eso, bueno, tengo que seguir, pero sigan mandando sus preguntas, está muy interesante. Yo te sé, que no se puede suspender trabajar por tal forma, y no se puede teletrabajar. Claro, bueno, Marcela, tu pregunta es muy buena, eso tendríamos que analizarlo bien, porque Marcela pregunta qué pasa si no podemos suspender a una trabajadora porque tiene fuero y no puede teletrabajar, ¿qué hacemos en su caso? Eso tendríamos que analizar en la industria, tendríamos que ver qué vuelta le podríamos dar. Hay una pregunta de Alexis Farías que dice, con el subsidio, ¿qué pasa si la empresa está recibiendo subsidio y el trabajador presenta una licencia médica? Bueno, en ese caso, Alexis, el subsidio también se debería suspender. Ahí lo ideal sería informar al CENSE para que deje de entregar el subsidio. Ahora, el subsidio debería volver cuando termine la licencia médica. ¿Por qué? Porque está pensado en que, como hay licencia médica, la empresa no tiene que hacerse cargo de las remuneraciones. Entonces no va a recibir subsidio. ¿Qué pasa? Bueno, una pregunta ahí de Miguel Silva que no la entiendo, que dice, ¿qué pasa si en caso de la ley de protección al empleo, qué pasa si las imposiciones están declaradas?
Bueno, es que es obligación, Miguel, para la empresa que tiene trabajadores suspendidos de pagarle las cotizaciones igual. Así que está todo bien. Ya tengo que seguir. Bien, vamos a los PCR. ¿Ya? Hubo una pregunta que se le hizo a la Dirección de Trabajo sobre efectuar exámenes PCR a trabajadores. Se hizo el 30 de marzo. Era una empresa que exigió PCR negativo para que los trabajadores pudiesen ingresar a la faena. Así simplemente, fue un requisito, como si usted quiere venir, tiene que presentar su PCR negativo. Y obviamente ahí es interesante porque el empleador está intentando cumplir con su labor de proteger la vida y salud de sus trabajadores, que está, como sabemos, en el artículo 184 del Código del Trabajo. Pero hay un choque ahí, por supuesto, con la libertad de trabajo, por ejemplo, o con la dignidad del trabajador, o la no discriminación, porque en realidad no sabemos si están contagiados o no, y si no tiene PCR no entra, ¿cierto? Esa es la duda, finalmente. Buena pregunta, dijeron. Bien. ¿Qué dijo la Dirección del Trabajo? Que, bueno, lo mismo que estoy diciendo yo, que el empleador debería tomar todas las medidas posibles para cuidar a sus trabajadores, pero la normativa siempre dice que el límite de esta facultad está en los derechos fundamentales, por supuesto. No podemos, los empleadores no pueden menoscabar derechos fundamentales de sus trabajadores. Luego tienen que analizar si la medida es proporcional, en sentido si se justifica y si es lo justo y necesariamente invasiva, o sea, no es exageradamente invasiva sobre la privacidad del trabajador, que eso es un resumen express del principio de proporcionalidad, y finalmente también considera que los derechos fundamentales son totalmente irrenunciables y son límites estrictos para los empleadores. ¿Ya? ¿Y cuáles son las conclusiones? Dice que, y esto tomen nota por favor, el empleador no puede negar que un trabajador pueda ingresar a su empresa a prestar servicios si es que no contase con un PCR. No se puede discriminar a alguien porque no tiene un PCR, salvo que exista una sospecha de contagio o contacto estrecho. O sea, si tienes un trabajador que fue, o sea, si le dio un COVID positivo o se informaron de que alguien fue COVID positivo, es COVID positivo, y saben de otro trabajador que fue contacto estrecho, por ejemplo, llegó un caso de que a un trabajador le dio COVID y estaba jugando una pichanga con todos sus compañeros. Entonces, todos contacto estrecho, y en ese caso, por supuesto que se puede impedir la entrada a la empresa, a la faena, o a la oficina. Bueno, en este caso era un operario de bodega, hasta que tenga un examen negativo. Y bueno, si se van a tomar los exámenes PCR, eso por un lado, no se puede discriminar a gente que no tiene PCR. Pero por otro lado, tomar PCR los trabajadores sí estaría permitido, ¿ya? Y en este caso, lo primero que dice, y que es muy buena recomendación, es que debemos incorporar esto al reglamento interno, ¿ya? El PCR tiene que estar regulado expresamente cómo se toma, a quién se toma, en qué circunstancias, qué laboratorio lo regula, etc. Y no puede ser apuntado, porque ¿cuál es el límite? Que no sea discriminatorio para un trabajador. Entonces, que es el derecho fundamental, que no sea discriminatorio. Entonces, ¿cómo hacemos esto para poder respetar este derecho? Es que sea aleatorio. Es decir, a cualquiera le puede tocar. No se está discriminando a alguien en particular. Y que o aleatorio o a todos. Y que para respetar la dignidad del trabajador, que también es un derecho fundamental, por supuesto, no ventilar este procedimiento innecesariamente y ojalá llevarlo a cabo en privado, ¿no? Que todos vean cómo esa persona se está haciendo el examen y da pie a una burla o algo que claramente sería improcedente. Y eso es lo que dice este dictamen. No podemos discriminar gente por no tener PCR negativo, a menos que sepamos que está contagiado o a menos que sepamos que fue un contacto estrecho, y podemos hacer exámenes correctos, pero que estén en el reglamento, que no sea discriminatorio y que sea de aplicación general o aleatorio. Luego, hubo otro dictamen, que fue el 1 de abril, hace una semana, que complementó esta doctrina, y que la verdad es que la noticia que salía en el diario era bien extraña, porque decía que se limitaba la toma de PCR y en realidad no tiene nada que ver. En un diario salió eso. ¿Por qué? Porque dice que ratifica que el empleador puede exigir o realizar los PCR a sus trabajadores, pero
con el mecanismo idóneo que dice que finalmente hacer un PCR que no sea discriminatorio, que sea de aplicación general, que no vulnera la dignidad de los trabajadores, y todo esto para controlar contagios, y que obviamente esto debería estar en el reglamento interno. Pero lo que agrega este oficio, el 1189, es que el costo económico de este PCR lo debe asumir el empleador. O sea, si una empresa le hace descuento a los trabajadores por hacerles PCR, eso es contrario a la ley y puede generar varias contingencias, desde multas administrativas hasta juicios de cobro de reembolso de estos cobros que se hicieron. Y por último, por supuesto, lo que siempre tiene que recalcar la Dirección del Trabajo, que está perfecto que lo hagas, que ni una de estas conductas puede ser una justificación para discriminar al trabajador. Por supuesto, y esto, como les comentaba, no lo es. O sea, finalmente esto es para prevenir contagios y se estima que es una medida proporcional. Vamos con preguntas. Me llené de preguntas. Hay una pregunta de Rodrigo Morales sobre exigir vacunación. Mira, vamos a hablar de las vacunaciones en profundidad, pero quedarse tranquilo, Rodrigo, que ya enviamos esa pregunta a la Dirección del Trabajo. La enviamos en febrero o marzo. Estamos esperando. César Riquelme pregunta si este toma de PCR debe estar en el reglamento interno o si puede estar en una política interna. El dictamen dice que tiene que estar en el reglamento. Y bueno, modificar el reglamento quiere ser algo rápido. Si necesita ayuda nos avisa. Pero debería estar en el reglamento porque ya lo dije. Anteriormente podría estar en una política, ¿ya? Pero ahora claramente, como esto fue mencionado por la Dirección del Trabajo, es un riesgo. Ni me hace sentido que esté en una política interna y que sea pública y que la gente pueda consultar de ella, pero mi peinado. Pero claramente ahora la Dirección del Trabajo dijo que tiene que estar en el reglamento interno, así que no te puedo recomendar otra cosa. Susana Relmucao pregunta si es legal sujetar la vigencia del contrato a la realización de un PCR. No. Eso sería totalmente contrario a la doctrina que vimos de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué? Porque no está contagiado, no sabemos si está contagiado, y tampoco tenemos sospechas de que haya sido contacto estrecho. Entonces, claramente ahí podría haber un problema. Yo te recomendaría, Susana, que no lo hagan. No pongan las cláusulas en el contrato de que el PCR es fundamental para poder trabajar. Eso sería totalmente discriminatorio, en la opinión de la Dirección del Trabajo. Sí le pueden hacer ustedes un PCR cuando va a entrar. Danitza Proboste pregunta si le podemos hacer un examen PCR a trabajadores que estén con más de 5 días fuera de la compañía. Si está eso regulado en el reglamento interno, Danitza, me parece a mí que es de aplicación general, porque es un requisito objetivo quien esté fuera de la compañía, y lo importante ahí sería que se realice a todos los que están en esta situación. Yo no le veo mucho problema. Gonzalo Pérez hace una pregunta interesante. Si alguien sospecha de contagio y se va a hacer un PCR, ahí estará haciendo cuarentena preventiva, ¿ya? En ese caso se le debería extender una licencia médica. Por lo tanto, debería ser la administradora, la ISAPRE o la FONASA la que se haga su remuneración. Debería extenderle esa licencia médica. Paola Grimaldo me hace una pregunta sobre cuándo se puede despedir a alguien que está suspendido por acto de autoridad, y no hay tiempo para hablar de eso, Paola. Si quieres, conversemos aparte. Víctor Cortés pregunta si es que hay un requisito de actualizar el reglamento interno, si hay un plazo para hacerlo. Y la verdad, Víctor, la norma dice que el reglamento interno debe contener toda la normativa interna. O sea, es redundante lo que dije, pero es real. O sea, cuando hayan cambios como la toma de PCR o cualquier otra cosa,
la empresa debe hacer esa actualización lo antes posible. Si no está actualizado y te fiscalizan, lo más probable es que te saquen una sanción por no tener actualizado el reglamento interno. Y más los demás problemas, porque si un trabajador se queja del procedimiento en general, te puede generar un problema mayor con los trabajadores, no solamente con la inspección por el reglamento interno. Yo sé, porque la pregunta también decía que era un procedimiento complicado, largo y engorroso, porque hay que notificar a los sindicatos, al comité paritario, a la Ceremi, a la elección del trabajo, entregarle una copia a todos los trabajadores, y eso es complicado, pero bueno, yo lo haría, la recomendación que yo puedo hacer es hacerlo lo más constantemente posible. Pero, bueno, ahora hay medidas COVID que sí o sí hay que incorporar, que no sé si lo habrán hecho, y si van a tomar PCR es otra gran modificación que yo pondría sí o sí. Néstor Espinosa me hace una pregunta demasiado general: ¿cómo se concilia la norma sanitaria respecto a la responsabilidad del empleador sobre la norma laboral del artículo 174 bis? Eso podríamos hablar una clase completa, porque claro, cuando un trabajador se puede ausentar unilateralmente sus funciones, en caso de COVID, ahí tendríamos que analizar las medidas que está tomando la empresa. Pero en general tiene que ver con las medidas que dispone la autoridad, cumplimiento de las normas sanitarias y las fases del paso a paso. Bueno, tengo que seguir. Bueno, Amalia Byrne pregunta si la toma de PCR debe estar incluida en el reglamento interno. Sí, tiene que incluirlo, sí o sí. Voy a seguir, porque tenemos poquito tiempo. Bueno, pues, obviamente me voy a extender porque ya vamos a estar pasadísimos, pero sigan mandando sus preguntas. Bueno, el sueldo empresarial, esto lo vamos a ver rapidito porque finalmente es algo que ya existía y tiene un procedimiento que ha sido como refinado, ¿no? Es un oficio del Servicio de Impuestos Internos del 25 de marzo que tiene relación con la última reforma tributaria de febrero que entró en vigencia a principios del año 2020 y complementa un oficio también del 2020. Bueno, ¿qué pasa con el sueldo que se le paga a dueños de empresas finalmente? Y aquí las conclusiones son que se va a aceptar como gasto ese sueldo que se le pague a socios, accionistas o empresarios individuales, siempre que obviamente esa persona preste efectivamente sus servicios a la empresa y que el monto sea razonable y proporcional. Antiguamente el sueldo patronal estaba limitado por el tope de cotizaciones, o sea, aproximadamente 90 UF, ese era el tope del sueldo. Hoy por hoy ese tope ya no existe, sino que tiene que ser razonable con las funciones que cumpla. Se ratifica que de ese sueldo se tienen que deducir las cotizaciones y que eso rebaja la base imponible, por supuesto, pero las cotizaciones siguen teniendo el tope legal de 90 UEFs en el caso de la AFP y la SAPRE y 112 y fracción para la cesantía. También, bueno, y eso es, finalmente ratifica que se pueden rebajar de la base imponible de la empresa este sueldo, que el sueldo se puede pagar a dueños de empresas, accionistas, empresarios individuales, etcétera, siempre y cuando que esa persona preste servicios para la empresa y el monto que se le pague sea razonable con sus funciones y su cargo. Interesante, esto daba mucho más, pero obviamente es para que sepan que existe una normativa actualizada en este punto, ¿ya? Y el último tema el penúltimo tema que vamos a ver es el tema de las prescripciones. Del 19 de marzo de este oficio, ustedes saben que uno cuando comete una irregularidad se genera una responsabilidad respecto al empresario, la empresa, y eso te pueden sacar una multa por eso. Todo esto tiene que ser realizado en un plazo porque si no la multa se entiende que prescribe o la responsabilidad administrativa se entiende que prescribe y por lo tanto no se debería sacar ninguna multa o no se debería cobrar. Había un vacío legal porque no se decía cuánto tiempo era este plazo de prescripción, entonces había muchas hipótesis cruzadas, había gente que aplicaba la norma del Código Penal porque la responsabilidad administrativa deviene de las facultades sancionatorias del Estado, entonces aplicaban el plazo de 6 meses que contenía el Código Penal para faltas.
había otros que aplicaban el plazo de prescripción del Código del Trabajo, que era de 2 años desde la irregularidad, y había gente que utilizaba la prescripción residual, la general del Código Civil, de 5 años. La doctrina es interesante porque la fija desde el 12 de septiembre del 2019 en adelante, o sea, para irregularidades cometidas desde el 12 de septiembre en adelante. Para las que ocurrieron antes, o sea, para las solicitudes de prescripción previas a septiembre de 2019, el plazo va a ser de 6 meses desde que ocurría la infracción. Y para las posteriores a septiembre va a ser de 5 años. Así que si es que incurran en cualquier infracción, tienen que saber que mantener todos los antecedentes y todos los materiales y estar preocupados, entre comillas, por 5 años. ¿Ya? Interesante esto. Bien. ¿Más preguntas? Hay una pregunta que dice, Isaac Ortiz pregunta si puede el empleador obligar a vacunarse al trabajador. Ese tema lo consultamos, como comenté, a la Dirección del Trabajo. Lo consultamos a la Dirección del Trabajo porque hay un tema ahí, porque es diferente exigir un examen PCR que exigir que el trabajador se vacune. Y estamos esperando esa definición para poder tomar una decisión más importante hoy. Vamos a ver cómo nos va. Acá hay un aporte de Jordán Márquez, que siempre se agradece, que dice que el tema del sueldo patronal, el pago de cotizaciones debe ser en modalidad de trabajador independiente, no como dependiente. ¿Ya? Ojo con eso, interesante. Gracias, Jordán. Viviana pregunta cuándo cambió la prescripción que estamos conversando. Esto fue, el dictamen es de el 19 de marzo. Entonces, si afecta las peticiones de prescripción de septiembre del 2019 hacia atrás y de septiembre del 2019 hacia adelante, que va a ser de 5 años. Eso bien. Bueno, vamos a seguir. Sigan enviando sus comentarios. Felices de poder verlo. Como les comentaba, nosotros hacemos preguntas constantemente y una de esas era sobre la suscripción electrónica de contrato de trabajo. Básicamente, lo que consultamos fue... porque claro, esta fue la duda finalmente. O sea, está autorizada la firma electrónica, perfecto. Entonces, si yo hago un trabajador firme de manera electrónica, ¿debo mantener el soporte en papel igual? ¿Me firma el documento? ¿Lo debo imprimir? ¿O le debo enviar un anexo para que me lo firme en papel igual? ¿O va a bastar con este soporte digital que va a contar con la firma electrónica y todo bien? Esa fue la duda, para que no vernos con problemas. ¿Y qué dijo la Dirección del Trabajo? Primero dijo que el contrato de trabajo no tiene formalidades, puede ser un instrumento privado simplemente, no requiere una firma presencial. Y la ley 19.799, que es del año 2001, autoriza la firma electrónica como un equivalente electrónico a la firma en papel. ¿Ya? Y que un sistema de firma electrónica, que la doctrina ratifica la doctrina de elección del trabajo, ¿en qué sentido? De que cualquier soporte de firma electrónica que permita identificar a las partes que tengan que ingresar alguna clave para que poder firmar, y esto muchas veces, ojo, que acá me han preguntado qué pasa con las firmas en PDF, que a donde llega un documento, uno hace un monito con el lápiz y esa es la firma. Ese sistema no cumple. ¿Por qué? Porque no se autentifica mi persona. O sea, cualquier persona podría estar haciendo este mono en el documento PDF, ¿cierto? Entonces, eso podría ser una falta. Entonces, necesita que uno tenga que tener una identificación para poder firmar y que permite la fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo. Si cumple con esos dos requisitos, el sistema es válido y permite que la firma electrónica valga. Otra pregunta que me han hecho típica, si vale el mail. O sea, si yo le envío por mail a alguien esto y esa persona me responde el mail
positivamente si vale como firma. No, porque ese mail no está firmando el documento. Puede servir como medio de prueba eventualmente para decir que existía algo y todo. Sí, correcto, eso sí. Pero el documento no va a estar firmado. Entonces, ojo con la firma en PDF simple. Ojo con la firma por mail, porque eso te va a traer problemas. Y de hecho, bueno, y si cumple con estos requisitos, la firma electrónica vale y no vamos a necesitar un soporte en papel. Esa es la conclusión, porque siempre que se puedan descargar estos documentos firmados y que la DT lo pueda corroborar y que esté todo bien, va a ser suficiente como firma electrónica. Y no necesitamos papel. Y acá, bueno, yo acabo de ver una sentencia que dictó la Corte de Temuco recién que anulaba una sentencia del juzgado del trabajo porque estimaba que fotocopias de un documento no validadas no producían ningún mérito probatorio. Entonces, el tribunal había dejado sin efecto la multa porque habían presentado las fotocopias de los documentos, se fueron de nulidad y la Corte dijo que no valían esos documentos, copia simple. Así que ahí ojo, porque la firma electrónica sí va a servir, porque no necesita autenticación del original, porque se puede imprimir y vale porque tiene firma electrónica, ¿cierto? Especialmente la avanzada de un QR, pues eso ya es otro nivel. Entonces, está buena esa, está buena porque, o interesante por decirlo un poco más formal, porque las fotocopias no nos van a servir. O quizás sí, pero la Corte de Temuco recién, ayer, abril 2021, dijo que no servía. Eso, vamos a ver más preguntas. Dice si la firma... Antonia Ormeño pregunta si la firma digital de contrato sirve para presentar a los consulados en trámites migratorios. Si la firma es electrónica avanzada, debería servir. Debería servir. Patricia Álvarez pregunta si enviar un correo aceptando las condiciones vale como firma del documento. No, no vale, porque el documento tiene que ser el firmado. Rodrigo Morales dice que si con esta apreciación la DT quiere decir que si podemos tener firma electrónica no es necesario tener carpetas personales. Bueno, si todos los documentos están firmados con la firma electrónica, debería funcionar. No debería tener documento la carpeta personal, que esa fue la pregunta al final. ¿Necesitamos tener los documentos originales firmados? No. Si los tienen en formato digital con firma electrónica, una que valga, y para eso utilicen alguna plataforma conocida. Algunas de estas plataformas, siempre hemos dicho, tienen resoluciones de autorización expresa. Úsenlo. Si se puede, Luis Baeza pregunta si se puede firmar una carta de despido con firma electrónica. Sí, porque es un equivalente de la firma en papel. Siempre que la firma electrónica, como digo, cumpla con los requisitos. Si es electrónica avanzada, Luis, mejor. ¿Qué pasa con los finiquitos? Pregunta Danet Britzman. Si puede ser por firma digital o solo ante notaría o DT. El trabajador tiene que firmar frente a un ministro de fe. Ese es el requisito del 177. Pero el trabajador, perdón, el empleador, no el trabajador, rectifico, puede firmar por firma electrónica, no hay problema. Lo ideal es que sea todo en notaría. Jacqueline Sea pregunta si firma en PDF y luego ante un notario si es válida. Bueno, si el notario certifica que firmó ante él, no hay problema. El tema es que no te la debería autorizar, Jacqueline. Bien, hay muchas preguntas ahí. La verdad es que, bueno, me rectifican que los consulados no aceptan firma electrónica, para el que hizo la pregunta antes. Deberían legalmente, ese era el comentario mío, pero el consulado no lo está aceptando. Eso me lo dijeron 2 veces, así que ojo con esa apreciación. Tiene que ser firma original. Gracias, Patricia, y gracias, César. Bien, yo los quiero dejar invitados porque vamos a hacer un curso de norma laboral crítica de COVID, ¿ya? El 22 y 23 de abril, ¿ya?
que vamos a ver todos estos temas de firma electrónica, vamos a ver los PCR en profundidad, la vacunación en profundidad, vamos a hablar de los trabajadores desplazados, que son esos que hacen teletrabajo fuera del país, pero prestan servicio en Chile, qué pasa con ellos. Vamos a revisar la ley de teletrabajo también, que es toda la normativa laboral importantísima y que involucra todos estos temas que estamos conversando ahora con mucho detalle. Así que 22, 23 de abril, son 2 horas por día. El que quiera más detalles me escribe, acá está mi mail, se lo voy a dejar aquí. Voy a agrandarlo para que lo puedan ver con con mayor detalle. Me escriben, mi nombre es Gabriel Halpern, soy el gerente de servicios laborales de PwC. Y nuevamente les agradezco su participación. Acuérdense el curso 22-23 de abril. Nos vemos ahí. Yo igual les voy a mandar un correo, pero para que participemos y sigamos hablando con un poco más de detalle de todos estos temas que son tan coyunturales y contingentes. Gracias por participar de este webinar mensual de rigor, que ponemos a su disposición nuestra información y obviamente conversamos en comunidad con la información cruzada que nos proporcionó en este caso Jordán, César, Patricia, y lo que nosotros vamos estudiando también, que vamos avanzando en conjunto. Así que muchas gracias por participar. Sigan dejando sus preguntas porque yo igual las voy a ver. Paola Grimaldo, que me hizo la pregunta, conversemos, escríbeme, conversemos, porque hay una duda y que hay que conversar. Y los dejo nuevamente invitados a este curso de normativa laboral crítica en COVID, ¿ya? Así que los dejo invitadísimos y nos vemos en mayo para nuestra siguiente actualización, newsletter de novedades laborales que podemos conversar. Así que los mando un abrazo a todos, muchas gracias por participar y nos estamos viendo. Muchos agradecimientos del público. Ahí, bueno, saludo un poco a Blanca, a Jacqueline, a Marcela, a Viviana, a otra Marcela González, a Alfredo, Pablo Garrido. Eso no dijo gracias, hizo una pregunta. Pero bueno, Pablo, inscríbase al curso y lo conversamos mejor, porque se nos acaba el tiempo. Quien me dijo gracias, Jordán, muchas gracias, claro. César, gracias. César Urruti, gracias. Así que, chao a todos, nos estamos viendo y que les vaya muy, muy bien. Un abrazo grande, nos estamos viendo.